hay que estar pendiente de los avisos que haya sobre el examen, ¿verdad? Se supone que es el viernes, pero por ejemplo, hoy tuvimos caída del sistema a nivel nacional, entonces hay que estar pendiente de cualquier cosa que ocurra, ¿verdad? Y pues si no, pues toca que posponer el examen. Yo con lo de la nueva mañana me tocó que posponerlo para el próximo miércoles porque no pudimos entrar al examen de ninguna manera. Pero bueno, cuestiones que pasan. A veces los sistemas fallan por el tema climático que está pasando ahorita, ¿verdad? Y eso puede llegar a fallar. Bien, prosiguiendo. Estas son las cuatro posibles causas que se explican cuando se refiere al por qué surgieron las religiones primitivas. Quizá el miedo a lo desconocido, ¿verdad? Eso le llevó a sentir un temor en cuanto a creer que de repente, así como toda acción humana generaba cambios, pues también estos cambios que ocurrían en la naturaleza eran derivados también por seres inteligentes, poderosos, capaces de mover el mar, el huracán, el volcán, y esto pues generaría en ellos la idea antropomórfica de creer que eran seres inteligentes, ¿verdad? Que manipulaban todo esto. Eh, la superioridad de los fenómenos naturales también pudo haberlo originado. Como dice el libro de sabiduría que leímos, capítulo 13, que fue que se extasiaron tanto de ver el mar impetuoso que creían que el mismo mar era un dios, que vieron el viento huracanado y creían que el mismo viento era un dios, ¿verdad? O así como cuando miraban los astros, que de repente miraban en los planetas y los antiguos sumerios llegaron a creer de que los cinco primeros planetas descubiertos eran en realidad divinidades, porque no se movían igual que el resto de las constelaciones. Tenían prácticamente, según ellos, voluntad propia. Y por ese sentido creían que eran también seres antropomórficos, a grado que por cada día de la semana les dedicaban un día de la semana a cada una de las divinidades. Como el día domingo dedicado al dios Shamash, por ejemplo, o el viernes al señor Nergal, por ejemplo. Entonces, cada día evocando obviamente una divinidad. Y también el intento de explicar el fenómeno natural, el origen natural de las cosas. También los padres quieren explicar a los hijos cómo es que surgió todo, pues no llevaban de qué manera hacerlo y se inventaron que fue un dios, ¿verdad? Es que hay un ser poderoso llamado tal que se hizo tal cosa, ¿verdad? Y así fue como nos hizo, como los mayas, explicando que eran dos dioses que agarraron el maíz y primero hicieron al hombre de barro y vino un diluvio y se lo llevó, se deshicieron todos. Después los de madera, que no tenían alma ni espíritu y se volvieron prácticamente los árboles. Y después agarraron el maíz, ¿verdad? Y como hicieron masa y hicieron al hombre de masa de maíz. Como lo que más manejaban era la masa del maíz más que la arcilla, entonces ocuparon el maíz como símbolo de la maleabilidad del hombre, ¿verdad? Mientras que en el caso de los sumerios y en el caso también de los hebreos, lo maleable era la arcilla, por lo cual ocupan el símbolo del polvo, ¿verdad? Como símbolo de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Como metáfora para hablar de esa maleabilidad del cuerpo humano, ¿verdad? Y así como ellos hacían alfarería, pues creían que también de manera alfarera el ser los hizo, ¿verdad? El Popol Vuh, exactamente, en el Popol Vuh aparece. Y la última, pues, que me parece menos probable, que es que se cree que pudo haber surgido por la imposición de los líderes. Yo no lo creo tanto. ¿Por qué? Porque por lo que podemos entender a lo largo de la historia, todas las culturas religiosas, incluso de la época primitiva, tienen un factor común. Y es que incluso las mismas autoridades religiosas eran devotos y sumisos a esa creencia, por lo cual no parece tener sentido creer que realmente se inventaran al ser y quisieran perpetuar la mentira solo para mantener los privilegios. Podría pensarse que realmente era así. Sin embargo, no tiene sentido porque había sacrificios que requerían largas horas extenuantes de adoración. Y yo no creo que alguien que quisiera mantener la mentira para vivir en la comodidad se haya tenido que sacrificar tanto para mantener la mentira. O sea, me parece un poco incoherente pensar que era así. Yo creo que esta alusión de creer que es imposición de los líderes es un pensamiento muy contemporáneo, ¿verdad? Derivado quizá del ateísmo contemporáneo, que también llega a afirmar que las religiones son para manipular a las masas. De ahí pudo haber venido esta interpretación filosófica de las escuelas existencialistas en adelante, pero no creo que tenga sentido con las culturas primitivas por las razones que explico. Ahora bien, pasamos entonces, salimos del fenómeno de lo religioso y el conocimiento prefilosófico del hombre para hablar ya del conocimiento ya antiguo, de la filosofía antigua y de las primeras escuelas llamadas
presocráticas por haber estado ubicadas antes de la aparición de Sócrates. Para hablar de esta escuela, tengo que aclarar que tienen un interés de tipo natural. La primerita escuela, por eso se le terminó llamando naturalista, porque andaban indagando, queriendo buscar la explicación de cómo se originaron todas las cosas. Eh, y por eso tengo que hacer alusión necesaria a este evangelio, el evangelio de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18, pero me quiero quedar especialmente en el versículo 1.1, capítulo 1, versículo 1. Mirémoslo primero en griego, veamos cómo fue traducido al latín y entendamos por qué el apóstol escribe de esa manera. Eh, Esta es la parte que yo puedo deslucir o interpretar porque en la filosofía hay dos palabras importantes de los que vamos a ver a continuación. Una de ellas es la palabra arge, que significaría principio, y la otra palabra importante en la filosofía es logos, que podría significar palabra, verbo, razón, lo que explicaba al inicio. Entonces, esas dos palabras filosóficas, el apóstol Juan lo utiliza en el texto siguiente. Dice, en arge, en ologos, kai ologos, en proston teos o theos, kai theos en ologos, que significaría en latín, que lo tradujeron de esta manera, bien que ahí aparece arge en rojo y logos en rojo, y en la parte del latín pues lo tradujeron como in principio. Arge sería principio, erat verbum, ¿verdad? Logos se lo traducen como verbo, et verbum erat apud y el verbo estaba con Dios, et Deus erat verbum, y Dios era el verbo. Y la manera como lo decimos popularmente en el texto de Juan 1.1 es, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La manera más popular como la mayoría nos hemos aprendido ese versículo. Qué interesante ver cómo el apóstol, sabiendo lo que en el mundo griego significaba el arjé, sabiendo lo que significaba el logos, porque escuelas filosóficas hubo hasta la época de Pablo. O sea, en la época del apóstol Juan seguramente conoció muchas escuelas filosóficas y él intenta, de alguna manera, presiento yo, esa es mi suposición, presiento yo que él intenta darle una respuesta a aquellos hombres que desde antaño andaban buscando el principio de las cosas. ¿Cuál es entonces ese principio de las cosas según autor cristiano, apóstol de Cristo, ¿verdad? San Juan, el evangelista? El arjé es Cristo, el arjé es el logos. ¿Y qué es el logos? Si seguimos leyendo hasta capítulo 1, 14, 15 aproximadamente, 14, 15, podemos leer que dice que el principio, este arjé, que es el logos, que es la palabra, esta palabra se haría carne, ¿verdad? Esa palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, es decir, se hizo hombre. Y vino a los suyos no la reconocieron, ¿verdad? Y afirma también que hubo un hombre que dio testimonio de esta palabra, que era Juan el Bautista, ¿verdad? Y ahí ya introduce a Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús, que vino a dar testimonio a la palabra, ¿verdad? Y parece Juan hablando de que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, vemos cómo Juan enlaza a la persona de Jesús con el término palabra. Por lo cual, para cualquier teólogo y cualquier cristiano, cuando Juan dice que en el principio existía la palabra, todo mundo cristiano, bien, que ha leído bien este texto, entiende perfectamente que se refiere a Jesucristo, que Jesús es la palabra, ¿verdad? Y aquí viene algo que yo todavía no logro entender muy bien por qué Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, metió esto en la mente de los hermanos Testigos de Jehová, de hacerle creer a la gente que Jesucristo no es Dios. Cuando el apóstol Juan dice claramente que en el principio esa palabra, que es Jesucristo, estaba con Dios y era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Entonces, negar la divinidad de Jesucristo me parece tremendo, que lo nieguen cuando el mismo apóstol Juan está afirmando que Jesucristo es esa palabra creadora. Lo mismo que el apóstol San Pablo llega a decir en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, que afirma que Jesucristo es la causa, ser, principio de todo. Por Él se hizo todo, sin Él no se ha hecho nada. Él es el principio primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, dice, las celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades,
Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Si Jesucristo creó todo y fue creado para Él, no está diciéndonos claramente que es Dios. Claramente lo está afirmando. Está afirmando que Jesucristo para Pablo y para Juan es Dios encarnado, es el Hijo de Dios encarnado. Eh, entonces no sé por qué se extraviaron en esa parte, en esta iglesia Testigos de Jehová, negando la divinidad de Jesucristo. Cuando Pablo la afirmó, no una, dos veces. La volvió a afirmar también en Filipenses capítulo 2 versículo 5 cuando dice que Cristo era de condición divina y no hizo alarde de su categoría como Dios. Dice Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde, es decir, no se enorgulleció ni se vanaglorió en este mundo cuando se hizo hombre, no se vanaglorió diciéndole a todo el mundo, hey, yo soy Dios. No hizo eso, sino que al contrario se anonadó, se hizo nada, pasando por uno de tantos, tomando la condición de siervo, siendo semejante en todo a los hombres menos en el pecado. Entonces, afirma la divinidad de Jesús dos veces. Entonces, eso es lo que llama la atención, que a veces la lectura de la Biblia no la hacen de manera tan objetiva, o es que nunca lo han leído o no lo han meditado correctamente, y ojalá que algún día lo logren leer bien y lo entiendan así como lo entendemos el resto de cristianos. Pero bueno, pues, prosiguiendo con lo que tiene que ver con los naturalistas. Los naturalistas estaban persiguiendo ese arjé. Ellos andaban buscando el arjé, que es el principio constitutivo de los seres. Así se puede traducir filosóficamente el concepto. Arjé sería el principio constitutivo de las cosas o de los seres. Buscaban, por tanto, la naturaleza de la realidad. Así que su interés es puramente ontológico. Tienen un interés plenamente ontológico, quieren entender la realidad y para entenderla saben que deben estudiar tanto la física, ¿verdad? Buscando obviamente esos arjé y el universo también. Entonces, aquí se desenvuelven dos áreas. Un área de la filosofía que se dedica a hablar de los arjé, ¿verdad? Y un área de la filosofía que da origen a la segunda rama de la filosofía. Porque la primera rama de la filosofía va a ser la ontología y la segunda rama va a ser la cosmología. Entonces vemos cómo aparecen estos intereses y estas búsquedas. Así que vamos a ver a la primera escuela presocrática, que son los naturalistas. Quiero ver aquí si hay alguna consulta. Ok, entendido, Miriam. Em, entonces, les decía que estos arjé lo vamos a ver a continuación a partir de la primera escuela, que es la escuela naturalista. Veamos entonces la primera escuela filosófica. Ah, por cierto, quiero aclarar la diferencia entre cosmogonía y cosmología. La cosmología es la ciencia que estudia el universo, como anteriormente lo definimos. Y la cosmogonía es una perspectiva o cosmovisión. Puede ser traducido como cosmovisión, que es exactamente lo mismo, solo que es un término un poquito más filosófico. Gonos hace referencia a la visión. Prosiguiendo, primera escuela filosófica, los naturalistas. Como el señor Aristóteles fue el primero en estudiarlo, se hacía la pregunta si llamarle filósofos a estos hombres. Él no quiso llamarles solamente filósofos, él quiso llamarles más bien fisiólogos, porque estudiaban la fisis. La fisis es la naturaleza, por lo cual ese era su interés. Así que sabía que ellos lo que andaban buscando era explicar el origen, estabilidad y destino del cosmos. Para poder hacerlo había que preguntarse de dónde vienen las cosas. Y llegaron a creer que las cosas venían de una sola materia, de un solo elemento, ¿verdad? Que puede ser un elemento muy simple. Y eso es lo que cada uno va a venir a proponer. Veamos entonces al primer filósofo dentro de esta escuela. Antes de ver a Tales de Mileto, que es el primerito, quiero mostrarles esta línea en línea temporal para que más o menos veamos cómo están ubicadas las diferentes escuelas presocráticas. Aparece, por ejemplo, en el año 600 Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, que son miembros de la escuela de Mileto. También ahí por el año 400 apareció la escuela atomista, que también va a intentar estudiar la partícula del origen del universo, que le van a terminar llamando átomo. Ya les explicaré un poquito más adelante. Aparecen otras escuelas cercanas ahí, como Sócrates, que ya dejará de tener intereses de tipo cosmológico y se va a dedicar puramente a lo humano. Aparecen los eleatas, que también los vamos a ver, que intentan estudiar la realidad, como Genófanes, Parménides, Zenón, Meliso,
Creo que de estos tres, solamente a Genófanes y Parménides vamos a ver. De estos cuatro, perdón, solo a Genófanes y Parménides. A Zenón, creo que veremos a Zenón de Quitio. A ver si lo vamos a ver. De los sofistas, lo vamos a ver como una sola escuela, ¿verdad? Como un preámbulo antes de ver a Sócrates. Y hay otros filósofos que son escuela en sí mismos, como Pitágoras, Heráclito, ¿verdad? Anaxágoras y Empédocles. Pitágoras funda la escuela pitagórica, Heráclito es parte de la escuela dinamista, Anaxágoras habría que relacionarlo con Demócrito y Leucipo porque también estudió el átomo, ¿verdad? O al menos la partícula que él no llamó átomo, pero por lo menos se parece mucho a la idea que tenía Demócrito. Y Empédocles, que también es el fundador de la escuela mecanicista, ¿verdad? Se cree que Leucipo también está relacionado por ahí también. De todos estos filósofos, creo que solamente a Meliso no lo podemos ver ampliamente, ni tampoco a los sofistas ampliamente, solamente así de pasadita los sofistas como prácticamente personajes secundarios alrededor de la persona de Sócrates, básicamente. Veamos a Tales de Mileto. No alcanza el tiempo para ver tanto. Si quisiera yo, ¿qué más quisiera que la clase durara un semestre? Pero no se puede. Tales de Mileto. Entendido como uno de los primeros, de alguna manera, uno de los primeros astrónomos. ah, Probablemente esté muy relacionado con la física antigua. Si uno busca en internet quién es el padre de la física contemporánea, sería Galileo Galilei. Pero el padre de la astronomía antigua, en el caso de los griegos, tendría que ser Tales de Mileto. Es el fundador también de la filosofía griega, ¿verdad? Él es el que inició con esta búsqueda racional, y ese es prácticamente su principal legado. Astrónomo, ¿verdad? Heródoto dice que era capaz de predecir eclipses, el padre de la historia. Era geómetra. Se le considera también quizá el padre de lo que llamaríamos hoy en día el copyright o el derecho de autor. Aparece por primera vez mencionado en la metafísica de Aristóteles y digo que es padre del derecho de autor por lo que él le enseñaba. Me consideraría, dice él, bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que reconocieran que son míos. Esa es la razón por la cual en la academia, en la universidad, se procura que siempre que haya una investigación se presenten citas bibliográficas. Y también esa es la razón por la cual dentro de todas las universidades de este mundo, las buenas universidades de este mundo, existe la cláusula que si un estudiante comete plagio académico, puede llegar a ser o calificado en cero su trabajo, o incluso expulsado de la facultad o expulsado de la universidad, dependiendo de la gravedad del plagio. En mi caso, en la clase, por ejemplo, si alguien comete plagio, por ejemplo, en la tarea de la película de Sofía, si alguien copió de internet todo y lo pegó, sepa que su calificación va a ser cero, ¿verdad? Tal como lo había yo anteriormente anunciado. Porque tenemos que ser rigurosos en esto. Cuando es una tarea de reflexión personal, es porque queremos de alguna manera que nuestro propio intelecto se ponga a producir. Ese es el objetivo de la tarea. Que usted ponga a producir su intelecto ideas. E ideas que sean más que ideas simples, ideas profundas, ¿verdad? Y que sea a la luz de una obra o una película o un libro que también debe ser un poco profundo. Entonces, esa es la búsqueda, pues, que de alguna manera se vaya practicando esa profundidad de pensamiento. Pero si no se tarea y solo copió de internet y la presenta como que usted la hizo, pues realmente eso se considera una farsa, un plagio, una mentira, y es un acto hipócrita, ¿verdad? No es ser buen estudiante copiar las tareas de internet. Es un acto de hipocresía, ¿verdad? Y yo con eso no tengo, como les diría, no tengo pelos en la lengua para decirle, ¿cómo se llama? Mentiroso a que miente o hipócrita al que es hipócrita. Creo que las cosas por su nombre, ¿verdad? Y ahora bien, también reconozco que hay estudiantes que se esfuerzan mucho, ¿verdad? Y eso también se valora bastante. Cuando un estudiante demuestra que se esforzó en hacer su trabajo y se nota que él lo redactó, claramente tendrá su calificación completa. ¿Por qué no? El hecho que de repente aparezca un error ortográfico por ahí, también esa parte de algunos catedráticos lo califican. Yo no lo califico, porque a mí lo que me interesa es que su intelecto realmente se ponga a trabajar. Y no le pongo tanto énfasis a la parte ortográfica, de hecho no. Pero igual, siempre recomendaría pues el libro de ortografía aplicada, ¿verdad? Que es un excelente libro para salir de duda con todas las reglas gramaticales y tener una excelente ortografía, ¿verdad? Con todos los ejercicios que ahí trae.
un librito así chiquitito, color azul, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? Ese fue el que me ayudó a mí a tener una buena ortografía, ¿verdad? En la mayor cantidad de veces que he redactado, no me va mal en esa parte. Yo les aconsejo que ese libro se lo devoren, lo practiquen, ¿verdad? Para que mejoren, porque cuando vayan a hacer su monografía, si ustedes leen los lineamientos de las monografías, se darán cuenta que una de las cláusulas dice que su trabajo debe ser ejemplo de altura en la redacción y ortografía. O sea, que no le van a permitir una monografía que tenga un montón de errores ortográficos. Desde ya preocúpese por mejorar su ortografía si no la ha mejorado, ¿verdad? Ponga la atención a clase de español, ponga la atención a la clase de expresión oral y escrita, practique ese libro de ortografía que le recomiendo, porque seguramente lo va a necesitar. Eh, bueno, prosiguiendo. Lo último que habría que decir es que él proponía que, no lo último, pero una parte importante que él proponía que el principio de las cosas, el arjé, era el agua. ¿Cómo llegó él a esa deducción? Bueno, evidentemente con el sentido común. Y es que la, la- eso es lo que transparentemente tenemos que decir. Lo que él llega a afirmar puede que sean aproximaciones, digamos, conocimientos a tientas, ah, que puede parecer un conocimiento ingenuo, criticable, inocente, cualquier aserción o aseveración que él hace, o afirmación, puede parecer que es muy simple, pero hay una riqueza que tiene Tare de Mileto, y ahí está realmente su verdadero aporte, no tanto en lo que él escribió, sino en lo que él realmente hizo, que es que evitó hacer lo que otros hombres hacían. Dejó de explicar la naturaleza de forma mitológica para explicarlo de manera racional. Así que aunque sea criticable, inocente lo que él haya dicho, es el primer intento por abandonar el mitos y empezar a explicarlo con el logos, empezar a explicarlo con la razón, que básicamente se traduce la palabra logos. Es la primera, por tanto, búsqueda de una solución racional a la pregunta de qué es lo que hay afuera, qué es lo que está aquí, qué es esto que veo. Es buscar una respuesta, por tanto, fruto de la reflexión a un problema concreto. Y ese es el principal aporte de Mileto, por lo menos en la filosofía. En la matemática claramente tiene aportes más sólidos, es decir, aportes en sentido más evidentes, como el teorema de Tales de Mileto, ¿verdad? En este caso. Pero, por lo menos filosóficamente hablando, pues esto es lo que nos provee. La actitud de explicar las cosas de manera racional. Aunque me equivoque en el trayecto, pero lo intenté explicar racionalmente, que eso es lo importante. Prosiguiendo con el siguiente filósofo. ¿Pregunta hasta ahora? Ninguna por los momentos. Ok. En este tema que vamos a ver ahorita en Anaximandro, voy a decir algunas cosas que quizá sacudan el cimiento o sacudan aquello en lo que quizá algunas personas están un poco seguras de creer que están en lo correcto o que creen que es lo único correcto. Me pasó ahorita en la clase anterior de filosofía que viendo la cámara, la reacción de algunas personas, no digo quiénes, pero por lo menos vi a una estudiante reaccionando a lo que expliqué, como cuando explique la parte de lo que dice la ciencia contemporánea, y me hacen la pregunta si esto que expliqué realmente es verdad, y mi respuesta fue, es lo que la ciencia afirma, por tanto es científicamente verdadero. La persona en cámara hizo el gesto de no, de que no, de que no es cierto. Eh, Miren, hay dos tipos de personas en la academia, las que creen saberlo todo y las que quieren aprender. Yo voy a decir lo que afirma la ciencia. Usted decidirá si quiere aprender lo que dice la ciencia o si quiere persistir en lo que cree saber. Pero trataré de ser muy sincero, muy sensato y objetivo en lo que voy a afirmar. Y de hecho, al finalizar la hora de clase, también les voy a mandar 3 documentales para que puedan ir a corroborar lo que he dicho en lo que voy a explicar. Prosigamos para que lleguemos a ese punto. Anaximandro es considerado el primer cosmólogo y el primer evolucionista. Era un hombre, era que afirmó que
la Tierra era esférica, ¿verdad? Creía que la Tierra era esférica, incluso fue el primero que dibujó el primer mapa mundi. Ya les voy a enseñar cómo era más o menos el mapa mundi y los lugares que él marcó en él. Apenas era un pequeño fragmento de lo que era Europa, Asia y África, lo que él dibujó. Y la idea de que gira en torno a su eje. También él propuso, bueno, de hecho, es experto en calcular equinoccios, solsticios, ¿verdad? Un equinoccio es cuando eh, alrededor de la traslación de la Tierra, la Tierra que se traslada alrededor del Sol, hay puntos en el año donde la Tierra está exactamente a la misma distancia del Sol. Cuando está exactamente a la misma distancia del Sol en 4 días del año, a eso se le llama equinoccio, que es cuando la Tierra está normalmente en diagonal. Hagan de cuenta que la Tierra gira en forma elíptica alrededor del Sol. Pues hay 4 puntos en los cuales la Tierra está, obviamente, en la diagonal de esa elipse. La Tierra está exactamente a la misma distancia 4 días en el año. A eso se le llama equinoccio. Y también están los solsticios de invierno y de verano, que es cuando la Tierra está más lejos del Sol o más cerca del Sol, ¿verdad? Eh, cuando miramos la elipse, pues hay 2 puntos, 2 días en el año en que la Tierra está bien lejos del Sol y 2 puntos en el año donde está bastante cerca del Sol. Entonces, eso modifica también la naturaleza y modifica el clima y todo eso. Además, intentó hacer cálculo del tamaño de las estrellas. Escribió varias obras sobre naturaleza, de hecho no se preocupaba mucho por los títulos de las obras, ni siquiera por el método. Porque anteriormente los autores de pergaminos y escritos lo que hacían era escribir de una forma tan hermosa, tan retórica, que querían realmente persuadir con la belleza del escrito. Mientras que a Anaximandro no le preocupa la belleza del escrito. Por decir algo, para poner un ejemplo cotidiano. Esto es como si en una aula de clase dos tipos de alumnos, uno se preocupa, por ejemplo, por subrayar el título, colocarle colorcito verde, moradito, ponerle colochitos, encerrar títulos, remarcar con ese resaltador, y se le va todo el tiempo en la clase en decorar el cuaderno. Y hay otro tipo de estudiante que de repente dice, solo con un lápiz negro todo el contenido, pero logro capturarlo todo. No se perdió nada por estar decorando. Entonces, en este caso hay dos tipos de personas. Una persona que tiene interés por el tema del ornato, de lo que quiere exponer, y una persona que lo único que le interesa es el contenido de lo que va a exponer, el contenido de lo que pretende enseñar. Y Anaximandro es este segundo tipo de persona, que realmente lo que le interesa es lo que él, como conocimiento, quiere compartir. Y miren los títulos de las obras, sobre la naturaleza, sobre el perímetro de la Tierra, sobre las estrellas fijas, sobre la esfera celeste, ¿verdad? Y el sistema que él inaugura con esa forma de escritura, ya sin preocuparle la parte de la oratoria o de la retórica, es lo que llamamos hoy en día prosa. Así que él inaugura en el pensamiento griego la escritura en prosa, ¿verdad? Sus escritos se empiezan a escribir de esa manera, porque como digo, le interesaba más el contenido que la forma. ¿Verdad? Y es algo que también creo que habría que aprender un poco en la vida. A veces le ponemos más énfasis en la parte decorativa de los trabajos y no en la riqueza del trabajo mismo, en la profundidad del trabajo mismo. Hay gente que me entrega trabajos con una portada hermosísima, pero el contenido por la 20. O sea, ni siquiera le pegaron al clavo en la instrucción que uno les dio. Ya me ha pasado que de repente les digo, a ver, jóvenes, se van a hacer una síntesis de este capítulo. Y cuando me entregan la tarea, lo que me están entregando es es una página troceando el escrito, es decir, copy, paste, copy, paste, copy, paste de diferentes fragmentos de la obra y no hicieron el trabajo de redacción. Una síntesis intenta explicar con palabras propias las ideas principales de una obra, película o documental o libro. Entonces, cuando yo pido una síntesis, es porque supongo que a esta altura académica ya comprende lo que es una síntesis. Y si alguien todavía no lo comprende, yo aconsejaría que busquen en el diccionario de qué es una síntesis, ¿verdad? ¿Cómo se debe redactar una síntesis? ¿Cuáles son las características? Porque una síntesis no es un resumen, no es agarrar fragmentos y copiar y pegar. Ese es el resumen. Cuando yo copio y pego fragmentos que creo importantes y los meto en una sola página. La síntesis requiere un esfuerzo de parte del redactor de haber comprendido lo que vio, haber entendido lo que leyó y redactado con palabras propias, parafraseando aquellas ideas principales de la obra o del autor. Entonces, se entiende que es un trabajo parafraseando lo que yo entendí. Eh,
básicamente. Te lo aclaro por si de repente todavía alguien no lo ha comprendido, porque digo, en 18 años me ha pasado que no, hay gente que parece que no lo ha comprendido. Y yo espero que aquí todos lo comprendan, que todos lo entiendan y no tengamos esa dificultad. Pero sí, me ha tocado ver estudiantes que sí han tenido esa dificultad, que no distinguen ni de síntesis, de resumen, o incluso que a veces no se toman el tiempo de leer correctamente la instrucción de un trabajo y después terminan entregando lo que no pedí. O incluso terminan entregando tareas en enlaces equivocados, porque no leen, ¿verdad? Y a veces no le ponen atención a eso. Hay que ponerle mucha atención a las aulas virtuales que los maestros preparan, si es que ponen un montón de instrucciones, leerlas todas, para que no vayan a fallar en sus tareas, ¿verdad? No que cada uno sea muy responsable en esa parte. Prosiguiendo. También se le considera, pues este es el más común de que él supuestamente elaboró. Digo supuestamente porque obviamente no es este mismo diseño, o sea, quizás se parezca un poco al que él elaboró, pero básicamente contiene la idea principal, que era un fragmento de Europa, un fragmento de Asia y un fragmento de Libia, y Asia menor. Eh, Esta es la razón por la cual normalmente hoy en día incluso hay algunos países donde en vez de hablar de Europa y Asia, hablan de Eurasia, porque básicamente todo ese fragmento de continente es en realidad un solo continente. ¿Verdad? Hay lugares que no sé si es en Rusia o en Ucrania, donde la gente se ha acostumbrado a llamar Eurasia. Así le llaman al continente, no le llaman Europa y Asia, ¿verdad? Continente los demás, que están muy separados por aguas, ¿verdad? Pero en el caso de Asia, está muy unida realmente Europa. Entre los lugares que marcó aquí, aparece por ejemplo Mileto, en la zona griega y por Turquía actual. Voy a acercarlo para mostrarles. Ahí dice, ups, permítame, acá. Dice Miletus. Arriba está la zona de los Tracios. Atenas aparece también ahí. Aparece la zona del mar Adriático allá por Italia. La región de los celtas. El Tártaro o el Tartesius o Tartessus, que es el golfo que está en la península ibérica. Cartago, ¿verdad? Que también es mencionado mucho en guerras antiguas. Memphis y Teba, que son los dos grandes reinos de Egipto. Babilonia, que evidentemente es la sede del reino asirio. La antigua Persia también aparece ahí, la India, la zona de los Medos, la zona media, ¿verdad? Y algunos lugares que no logro identificar, que se llama Sitia e Isedones, ¿verdad? Son los lugares que él marca ahí. Y los tracios, que se entiende según la descripción de Genófanes, que los tracios son prácticamente los antepasados de los que van a formar las culturas vikingas, quizás los godos, quizás los visigodos, todos estos que van a estar en la parte de Europa oriental, básicamente. Los que van a dar origen a los vikingos y a los celtas y todo esto. Básicamente, no, a los celtas no, a los vikingos sí, a los anglos y a los sajones. Por eso dice que eran de ojos azules y eran de cabello a veces rojizos incluso, según la descripción que nos da Genófanes, que es de colofón. Otro aporte, el gnomón, este reloj solar, ¿verdad? Quiero aclarar que yo me di a la tarea de buscar una imagen que hace tiempo había visto yo en libros de filosofía, porque tenía la sensación de haber visto un gnomón diferente a este. Estos gnomones son de la Edad Media, algunos son de la época incluso del Renacimiento, pero supongo que por el uso del latín es de la época medieval, ¿verdad? El que está al inicio y el otro por el estilo de diseño en metal ha de ser de la época Renacimiento en adelante. Sirven obviamente como relojes solares, pero el gnomón que recuerdo haber visto no es parecido a este. Yo recuerdo haber visto que tenía como un abanico, me imaginaba yo que era, pero ahora que lo pienso y traté de buscar la imagen y la logré encontrar, es una especie de azulejo que está en el Museo de Trier en Alemania, que es esta imagen que aparece aquí. Son pequeños azulejos, ¿verdad? O cerámicas que son ensambladas así, se van colocando y después pintan en ellos para dar esta apariencia como que fuera rompecabezas. Y ahí aparece Anaximandro, ¿verdad? Pintado con un gnomón, que son las 6 horas del día marcadas con las 6 horas de la noche, de la tarde marcadas. Solo se podía marcar el tiempo desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, hasta el ocaso del sol, pues desde el amanecer hasta el ocaso del sol. Y yo me imagino a un Anaximandro matemático también, que era conocedor de matemáticas, intentando calcular las horas, por ejemplo, basándose también con la geometría. Porque con solo saber, bueno, que en el punto ¿cómo le llaman este punto central del cielo? En el centro de la cúpula celeste, pues prácticamente ahí está el mediodía. Y basta saber que, bueno, si el sol aparece quizá alrededor de los 6 de la mañana en el horizonte, ¿verdad? Y en el centro está el mediodía, pues suponemos que las 9 de la mañana tiene que estar en la diagonal de 45 grados.
y las 3 de la tarde, pues en la diagonal del ocaso, en 45 grados. Y eso le serviría para ir marcando poco a poco las horas del día. También se le atribuye a él ser el primer cosmólogo, como dije al inicio, y también el primer evolucionista, porque afirmó lo siguiente, que venimos de los peces. ¿Cómo llegó él a esa deducción? Él decía que todo nace de lo húmedo. Todos los seres fueron originados en lo húmedo. El fenómeno de lo húmedo, por disociación, dio lugar a lo viviente. ¿Qué dice la ciencia contemporánea al respecto? Ya lo voy a explicar. Ya daré la explicación de lo que se dice en algunos documentales que son los que les voy a pasar más adelante. Cree que el hombre tuvo algún antepasado primitivo, como un pez, que luego habrá pasado por otra serie de seres primitivos hasta llegar, obviamente, al hombre contemporáneo. Por ello, es considerado el primer evolucionista. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? Si la ciencia aprobaría esta idea de que venimos de los peces o no. Tal vez no como Anaximandro lo explica. De hecho, en la diapositiva les voy a dejar una explicación un poquito más amplia de esta afirmación sobre la generación del hombre, pero más o menos parafraseando lo que dice Anaximandro, dice lo siguiente, que hubo un momento en el cual la misma naturaleza le proveyó a un gran pez, quizá, tener la facultad de poder permitir que el hombre pudiera crecer en el vientre de ese ser o en el huevo de ese ser, hasta que por fin tuviera la capacidad de madurez para salir, obviamente, a la superficie ya como un ser independiente, porque la naturaleza humana nos deja ver que los cuidados maternos son necesarios por lo menos por los primeros 2 años de vida y para que el hombre empiece a ser un poco independiente. Por lo cual es evidente que no es lógico que el hombre haya aparecido tal como nacemos hoy. Porque si el primer ser humano apareció tal como nacemos hoy, ah, ¿quién lo cuidó? ¿Quién lo amamantó? ¿Verdad? Entonces no tiene sentido. Tiene más lógica pensar que hubo alguna especie de cuidado o protección natural en algún punto hasta que apareciera quizá el hombre como lo conocemos. Entonces, él imaginaba como que un pez guardó a un ser humano quizá niño y o adulto y hasta que llegó a ser muy independiente, entonces lo logró liberar del vientre. Así se lo imaginaba él. Un poco exagerado. Pero, ¿qué dice la ciencia hoy en día? Quiero explicarles lo que la ciencia afirma. La ciencia dice que en el fondo del mar, después de que la Tierra se enfrió, porque la Tierra se incendió completamente después del choque del planeta Tea, ¿verdad? O Teia, llega a chocar con el planeta Tierra y este planeta se fusiona con la Tierra, muchas de las capas, la poca roca sólida que quedó, se quedó como satélite alrededor de la Tierra, girando como que fuera como la Luna. El satélite de la Luna se formó por el choque del planeta Tea. Después de esa planeta incandescente, se fue enfriando poco a poco hasta que apareció el caldo primigenio, así le llaman, caldo primigenio a este mar caliente, a veces contaminado, que en algún punto pues, se fueron organizando las partículas hasta que permitió quizá pequeños filamentos de vida, algo así como las cuerditas de la vida, por así decirlo. Este tipo de filamentos que de alguna manera se fueron organizando hasta dar origen a la primera célula viva, de la primer organismo unicelular. De este organismo unicelular fue desarrollando cierta protección biológica que le permitiría vivir en diferentes niveles del mar, hasta que quizá bajando a los niveles más bajos se fue desarrollando su necesidad de poder moverse con mayor velocidad, aparece una pequeña cola para poder permitirle de alguna manera moverse. Después se generan las formas más de molusco, ¿verdad? Con una protección biológica aún mayor todavía, hasta que aparecen los primeros seres ya con una especie de cola. Entre tanto mover su cola se van armando y va evolucionando hasta tener ¿cómo se llama? La columna vertebral que le permitiría obviamente tener la espina dorsal de los peces y tener esa flexibilidad que tienen los peces hoy en día. La misma protección biológica va a ser necesaria en algún punto, ¿verdad? De hecho, la idea del pez del que se refiere la ciencia es un pez con una capa bastante gruesa, casi como que fuera una especie de costra o caparazón, ¿verdad? No eran realmente en escamas, que le va a permitir obviamente estar en grandes profundidades, pero dado los grandes monstruos marinos, los grandes depredadores, le toca que salir un poco a poco a la superficie, adaptándose a los diferentes niveles de clima y de presión del agua, hasta que por fin se vuelve un pez de agua cercana al agua dulce. Y por algún motivo, ¿verdad? Logró migrar del agua salada al agua dulce, igual como hicieron los famosos delfines
del Amazonas. En el Amazonas hay delfines de agua dulce que pasaron del agua salada al agua dulce. Pues de igual manera, este pez primigenio tuvo que haber en algún momento adaptarse. Pero quizá la mejor alimentación que lograba conseguir estaba en la ribera de los ríos, no en el centro, en el río, sino en las riberas. Así que le tocó que moverse hasta el fango de los ríos para empezar a buscar alimentos cercanos. Quizá el montecito que estaba en la parte del moho, todo eso, que podría tomar. Eso le obliga a que sus extremidades se vuelvan cada vez más fuertes. Aparecen las primeras aletas, ya no aletas como las de pez, sino unas aletas como las de un anfibio. Y la necesidad de permanecer más tiempo en el agua lo hizo convertirse realmente en un anfibio. Después esa cola ya no va a necesitar pasar tanto tiempo en el agua, así que se atrofia, ¿verdad? Solo queda como en forma de filamento la antigua cola que le permitía pegar grandes aletadas y esto le permite convertirse en una especie de salamandra, ¿verdad? Que va a lograr sobrevivir fuera del agua mucho más tiempo. Se convierte, por tanto, en el primer reptil y este reptil se va a ir adaptando a vivir en cierta flora, pero los grandes depredadores de la superficie terrestre también lo obligan a ocultarse, por lo cual le toca que ir a vivir en madrigueras, en cuevas, donde perderá las escamas y perderá también la piel de reptil y se empezará a salir el pelaje, ¿verdad? La piel se le abrirá, se le agrietará, la humedad va a ser necesario cubrirse de la humedad, proteger la piel de ello, por lo cual aparecen los filamentos que le protegerán de la humedad de las cuevas. Después, este ser ya con pelaje va a dar origen a los primeros mamíferos. Y de todos los mamíferos, alguno de ellos va a lograr sobrevivir tanto tiempo que se volverá un mamífero aún más inteligente que el resto de mamíferos, capaz de poder incluso cambiar su dieta a propósito para poder subsistir. Esto le obligó a comer quizá insectos pequeños, por lo cual su dimensión también, su tamaño, va a variar, se va a encoger, se va a hacer más pequeño. Eso le va a permitir ser más sigiloso en la noche incluso, ¿verdad? Y protegerse de los grandes depredadores en cuevas fácilmente. De este ser primigenio, pues aparecen también los primeros marsupiales que van a aprender a andar en las ramas, ¿verdad? Colgando con sus grandes colas, de los cuales salen los primeros prosimios. Y de los prosimios vamos evolucionando hasta adquirir la pérdida de la cola y va a dar origen al primer ser homínido. Y del primer homínido, o el primer ser hominoideo o antropoideo, aparecerá obviamente la rama de distintos seres antropoides que van a dar origen a los primeros seres Homo, ¿verdad? A los del género Homo, que van a generar todo el proceso de hominización ya directamente del ser humano. Según los nuevos hallazgos, primero fue la evolución hasta llegar al gorila, después del gorila pasamos al chimpancé y por último al ser humano. Entonces, el gorila se ha quedado prácticamente como un brazo de la evolución, ¿verdad? El chimpancé, otro brazo de la evolución, y el último brazo ha sido el ser humano. Y hay algunos hallazgos nuevos que verán en ese documental que les voy a pasar de unas nuevas osamentas que se han encontrado que ha redefinido en gran medida lo que se creía del proceso de hominización. Por tanto, de ahí sale el hombre moderno hasta tener el hombre actual. Eso es lo que dice la ciencia alrededor del proceso evolutivo. De un antepasado común se pueden generar distintos descendientes. Eso es lo que realmente ha dicho la ciencia. Del mismo ser prosimio se originaron todos los demás. Simios del viejo mundo, simios del nuevo mundo, los famosos orangutanes, los chimpancés, los gorilas, los gibones y el ser humano. Y el ser humano, cuando digo ser humano, nos referimos a todos los homínidos. El Homo australopithecus, el Homo heidelbergensis, el Homo antecessor, el Homo habilis, el Homo georgicus, el Homo ergaster, el Cro-Magnon, el Neandertal, hasta llegar al Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, según lo que explica la misma ciencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Am, Siempre tenía la curiosidad, ¿por qué aún hay simios? Sí. Es- Monos y todo eso. Sí, o sea, si en realidad evolucionamos bueno, del Homo sapiens, por decirlo así, porque es que el día de hoy aún hay simios, chimpancés, orangutanes y todos esos tipos de monos. Por la misma razón que hay diferentes razas de perros. Cada raza de perro es una diferente etapa de evolución, Ok, pero todos son caninos.
Todos son de la misma rama de los caninos. Así como todos los catarrinos, los antropoideos, Ok, pertenecemos a la misma rama de los antropoides, a la misma rama genérica. Por eso cuando estudiamos al ser humano, veamos cómo está catalogado el ser humano. Vean que cada animal tiene sí, especie, clase, raza, ¿verdad? Y y familia, su familia. Entonces hay que ver de las ramas de las cuales desciende. taxonomía. Cuando miremos, por ejemplo, la generación del ser humano, busquen, por ejemplo, el proceso evolutivo de los chimpancés y van a encontrar esas ramificaciones que en un punto, en una cierta cantidad de millones de años, pues se generaron dos líneas. La línea que iría a dar con el ser humano y la que generó los gibones. En otra época volvió a aparecer otra mutación que generaría del lado de los gibones, perdón, del lado de los prosimios, generaría otro brazo que generarían los grandes gorilas y la línea que seguiría hasta el ser humano. Y en otra época apareció otra gran división de mutación donde aparecerán los chimpancés y la línea también que llevaría al ser humano. Es por etapa evolutiva en largos millones de años, porque esa mutación no ocurrió de la noche a la mañana, ocurrieron en millones de años, ¿verdad? Ok, Y hasta el mismo ser humano demuestra, se puede ver que tenemos cambios tanto genéticos a nivel del genotipo como del fenotipo. A nivel del genotipo hemos heredado características raciales, por ejemplo, de nuestros padres. Y a nivel del fenotipo tenemos cambios incluso de apariencia que dependen de repente o de la dieta de nuestra madre, del ambiente natural, del clima, de algún químico que quizás se ingirió en la época de la madre que originó una mutación. Y eso califica de repente el tamaño de nuestros ojos, tamaño de nariz, tamaño de cabello, tipo de cabello, incluso coloración de los ojos, la claridad o oscuridad del ojo que esos son los fenotipos, ¿verdad? Se diferencia esos dos tipos de mutaciones. El genotipo, que es el que ocurre en el ADN a lo largo de generaciones. Y el fenotipo que puede ocurrir de repente de una generación a otra muy pronto, por un cambio simplemente a nivel de la genética, ¿verdad? De la apariencia misma. Por ejemplo, entre los afroamericanos, ¿verdad? Algunos tienen una nariz bastante prominente y otros tienen una nariz respingada. No todos los afroamericanos tienen una nariz grande, ¿verdad? Como la que normalmente uno se imagina, sino que algunos la tienen un poco pequeña. Miren, por ejemplo, Barack Obama no tiene una nariz tan grande como, por ejemplo, la de, no sé, Primitivo Maradiaga. O sea, ok. hay características fenotípicas muy Sí. claras y evidentes. Ahí nos quedamos con También tengo eso. también tengo otra pregunta. Dime, dime. Entonces, sí, o sea, todo antepasado común tiene descendientes, y puede tener distintos descendientes. Am, entonces, tenía la pregunta, ¿será que un antepasado en común tuvo descendencia, pero esa descendencia, digamos, se dividieron en grupos, unos en África, otros en Asia, otros, yo que sé, en América, y no es que en sí evolucionaron, que no sería eso que se adaptaron a las condiciones del ambiente y por eso resultaron ser distintos, porque Es está que, negro, hay gente negra, gente asiática, gente blanca, o es sea, que la evolución es lo mismo que selección natural. Y la ok, selección natural es adaptación. O ok, sea, cuando hablamos de evolución estamos hablando de la adaptación, tanto orgánica como genética, que genera mutaciones en los seres, ¿verdad? Tiene que ver con su dieta, tiene que ver con su ubicación geográfica, tiene que ver con todo ello, ¿verdad? Así que sí está relacionado. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. No olviden colocar su firma de presente sí, al final en el aula virtual. Tengan un excelente gracias. día. O Chao. también Muchas una pregunta, gracias, hasta buen día. lo siento, también una última pregunta, lo siento. Ah, dime. Siempre vamos a tener nuestro examen el viernes. Pues hasta ahorita no ha habido ningún otro aviso que vaya a cambiar. Pero en todo caso, si hay algún aviso, ahí se lo mandamos. Es que hoy tuvimos problemas para el examen de las 9. Sí, Creo que, yo creo lo que tuve todos. también. No Sí, pudimos tener eso. igual. Habrá que esperar, ojalá que. Ahorita creo que sí funcione porque ya pude entrar a Moodle. Sí. Supongo que ya arreglaron el problema. Ojalá que no vaya a ocurrir nada y tengamos el examen. Ah, bueno, está bien. Bueno, Gracias. pues, vemos.